Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magali, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado Galenos. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de Urgencias y Emergencias Hospitalarias. A cargo de la ponencia estará la doctora Jenny Gabriela desde Bolivia. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Ante cualquier duda o consulta, la doctora lo va a responder al final de la ponencia. Para los participantes que deseen solicitar la clase grabada más material de estudio y certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, doctora Jenny Gabriela. Puede comenzar con la ponencia. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Soy la doctora Gabriela García, en esta ocasión con el tema de urgencias y emergencias hospitalarias. Si me permite compartir, por favor. Sí, doctora, puede compartir. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hablando de lo que son las urgencias y las emergencias hospitalarias, vamos a ver por qué es tan importante conocer sobre ellas. Primero, la capacidad de respuesta rápida que nosotros debemos tener, ¿no? En situaciones de emergencia, porque sabemos que cada segundo cuenta, ¿no? Conocer los procedimientos adecuados y las intervenciones clave puede ayudarnos a responder de manera muy rápida y efectiva, ¿no? Esto puede marcar una gran diferencia a nosotros, ya sea con el paciente y con nosotros mismos, ¿no? Porque el paciente se va a encontrar entre la vida y la muerte. Dentro de estos también tenemos lo que es la prevención de las complicaciones, ¿no? Si nosotros hacemos una buena identificación temprana y el tratamiento adecuado de emergencias médicas, podemos prevenir las complicaciones graves e incluso fatales para nuestro paciente, ¿no? El conocer sobre los signos y síntomas de las emergencias médicas nos va a permitir una intervención oportuna y evitar que la condición empeore. Entonces, vamos. Ya. Vamos a ver cómo se hace la evaluación inicial de un paciente en el servicio de emergencias. Para ello tenemos que ver lo que es el triaje en emergencias, ¿no? En el triaje vamos a realizar una evaluación rápida de lo que es la vía aérea, ¿no? La ventilación, la circulación. Como segundo punto, vamos a recoger todos los datos personales, hereditarios, familiares que tenga y del entorno del enfermo o de la persona, ya que estos datos son muy importantes a la hora de hacer el triaje. Tenemos que evaluar y registrar los signos visuales, clasificar al paciente de acuerdo a la prioridad con que requiere la atención y ahí se asigna un nivel, incluso un color, ¿no? Asignamos y registramos al paciente al área de tratamiento dentro de urgencia. Vamos a ver los colores, ¿no? Aquí podemos ver como un semáforo, ¿no? Entonces vamos a clasificarlos de acuerdo a la gravedad del padecimiento. Vemos que emergencia va a incluir a toda aquella condición médico-quirúrgico agudo que va a poner en peligro la vida o un órgano o una función de algún órgano, ¿no? Esto va a tener un tiempo estimado de atención de 0 hasta 10 minutos, es de color rojo. Amarillo es una urgencia calificada. En estos casos vamos a ver un paciente con algún problema de salud, habitualmente de presentación que haya sido súbita, ¿no? Esto va a poner en riesgo su vida, un órgano, un tejido o la función del paciente. Tenemos un tiempo aproximado de espera de 30 a 60 minutos. Y luego nos vamos al color verde. Es la urgencia no calificada, ¿no? Un problema de salud que no va a poner en riesgo la vida o el órgano o la función del paciente, ¿ya? Entonces, en este caso no existe un tiempo límite de espera para su atención. Vamos a hablar de cada uno de los más importantes, ¿no? Aquí vemos el rojo, que es la emergencia, ¿no? En este caso, el personal va a activar lo que es la alerta roja e ingresa en forma directa a la sala de choque. Pacientes, por ejemplo, que hayan ingerido órganos fosforados deben ingresar de manera
directa a la sala de choque, ¿no? O pacientes con un infarto agudo de miocardio, personas que hayan tenido un accidente de tránsito, ¿no? Después, avisar al personal de atención al usuario que inicie el procedimiento para el control de los valores y ropa, ¿no? Informar al paciente sobre el tiempo probable de espera para su atención médica, eso es muy importante. Y también enviar a la familia o al acompañante a lo que es la ventanilla de atención del usuario para que registre todos los datos del paciente e incluso se le entrega una tarjeta de clasificación. Amarilla, urgencia calificada y verde, urgencia no clasificada. ¿Ya? Entonces tenemos que el personal va a informar al paciente sobre el tiempo probable de espera para recibir la atención médica. Se envía al familiar o acompañante a la ventanilla para que se haga el registro de los datos del paciente. Y como tercero tenemos el registro de los pacientes, ¿no? El personal de atención al usuario, trabajo social, solicita datos personales, la póliza de afiliación, si tiene algún seguro, ¿no? Ingresa los datos del paciente al sistema y va a enviarlos a cajas en algunos casos cuando son privados, ¿no? Realiza el procedimiento administrativo del ingreso del paciente o puede asignarle una cita médica si no fuera un caso ni de urgencia, ¿no? Vamos aquí. La atención médica, el personal médico debe otorgar la atención dentro de un término estimado según la clasificación de la gravedad. Como ya hemos visto, existen tiempos para nosotros, después de haber clasificado a nuestro paciente en el triaje, tenemos que atenderlo de manera oportuna, ¿no? El paciente hospitalizado en urgencias se le otorga una atención médica y de considerar lo necesario se le realizan estudios o se le solicitan interconsultas según sea el caso de nuestro paciente hasta estabilizarlo, ¿no? Se informa a los familiares con respecto al estado de salud del paciente. De acuerdo con la evolución del paciente y después de ver la evaluación en equipo multidisciplinario de todos los especialistas, se va a decidir un tratamiento a seguir, ¿no? Ya sea hospitalización del paciente a piso, tratamiento quirúrgico y el egreso del paciente. Vamos a ver cómo hacemos la estabilización del paciente, ¿no? En la evaluación inicial. Entonces, vamos a ver qué es una emergencia, ¿no? Una emergencia es una situación de salud que se va a presentar repentinamente, ¿no? Requiere tratamiento o atención médica de inmediato y puede poner en riesgo la vida de la persona, ¿no? Esto generalmente va afectando a órganos diana, como ser corazón, cerebro, pulmones, ¿no? Y requerimos la atención médica de al menos de una hora. O sea, debemos actuar de manera inmediata, ¿no? Tiene que ser menor a 2 horas. ¿Y qué características tiene la emergencia, no? Vemos aquí que el paciente, ¿no ve? Corre riesgo su vida o está en peligro su vida. Generalmente aparece de forma súbita. Generalmente requiere hospitalización y precisa de transporte especializado. También requiere de personal especializado dependiendo al área que ha sido afectada. Entonces, como saben, es un manejo multidisciplinario. Dentro de los servicios de urgencia y emergencia, ¿cuál va a ser la función? Su función principal es proporcionar la atención médica en todas las situaciones de emergencias, incluyendo los desastres. Entonces, los servicios de emergencia deben asegurar en todo momento a la población que demanda sus servicios de respuesta apropiada y eficiente y de calidad, con el objetivo de reducir la mortalidad y la morbilidad de la persona que sufre, ya sea una urgencia o una emergencia. ¿Y qué es una urgencia? Es una situación de salud que requiere atención inmediata, pero no pone en riesgo la vida de las personas. Si no recibe tratamiento a tiempo, una urgencia podría resultar en un deterioro de lo que es su condición y convertirse en una emergencia. Entonces, tenemos que saber distinguir estas, ¿no? Y también en este tipo, en el caso de las urgencias, la atención médica debe ser igual menor a 2 horas, ¿no? Dependiendo de la urgencia.
Vamos viendo aquí cómo vamos a actuar, ¿no? Bueno, vamos a recoger todos los datos sobre el paciente al momento de evaluarlo, ¿no? El paciente se debe ver si el paciente responde o no al estímulo, ¿no? Y aquí vamos a ver esta tablita que se hace para poder hacer la atención de un paciente. Anteriormente, en el año 2010, se utilizaba el ABC. Actualmente utilizamos el CAB, ¿ya? Esto es actualmente. Entonces, primero vamos a ver la X, el A, B, C, D y E, ¿ya? Donde A va a ser comprobar la vía aérea, B, la frecuencia respiratoria, C, lo que es circulación, pulso, relleno capilar, D, vamos a ver a nivel neurológico y E, la exposición de las zonas afectadas, ¿no? Vamos a ver aquí, ¿qué es X? ¿Qué es lo que se ha aumentado aquí, no? Esta X que no se veía antes, actualmente se ve. ¿Y qué es? Es el control de las hemorragias. Entonces, como primer punto vamos a hacer el control de las hemorragias. Para ello, podemos aplicar presión con ambas manos en el lugar de la hemorragia. Se puede aplicar un vendaje y presionar de igual forma o aplicar un torniquete, ¿ya? Estos serían las medidas de emergencia para atender a un paciente, ¿no? En primera instancia, para el control de las hemorragias, ¿no? Estas hemorragias pueden ser de carácter arterial, de carácter venoso o capilar, ¿no? Se debe detener la hemorragia antes de continuar con la valoración. Entonces, como pueden ver, antes directamente se iba a la vía aérea. Ahora no, primero hacemos el control de la hemorragia. Podemos hacer un torniquete, que es la primera elección en caso de que sea para amputar, ¿no? Vamos ahora a la siguiente, ¿no? Vía aérea. Se entiende por vía aérea a la permeabilización de las vías aéreas. Para esto tenemos que determinar si el paciente habla o no y se debe aplicar el protocolo MES o BES, que significa mirar, escuchar, sentir. Entonces, si se dan cuenta aquí, vamos a utilizar diferentes maniobras para ver la vía aérea, para ayudar a la vía aérea. Entonces, vamos con el MES, ¿no? Que el primero es mirar. Dentro de esto vamos a ver los signos de agitación o deterioro del sensorio. Podemos ver si un paciente está en hipoxia, podemos ver signos de cianosis, ya sea en sus manos, en su cara, ¿no? Se pueden ver medio azulados. Uso de los músculos accesorios, ¿no? Que el paciente esté utilizando los músculos accesorios para respirar. Si la tráquea está en la línea media o no, si existe cuerpo extraño en la cavidad bucal, entonces podemos hacer la maniobra del gancho y sacar, o la técnica de barrido, como vemos aquí, si fuera un cuerpo extraño lo que está obstruyendo este lugar. Entonces vamos a mirar si el paciente está moviendo esto, ¿no? Estamos viendo si está utilizando músculos accesorios para respirar, ¿no? La expansión torácica o si se contrae el tórax. También vemos hipoxia y el paciente no puede respirar, no nos puede hablar. Entonces también podemos ver cianosis que esté a su lado. Luego vamos con escuchar, ¿no? Vamos a escuchar la presencia o no de estridor, si hay ronquidos, si hay sibilancia, si hay disfonía o una obstrucción parcial. Entonces nos acercamos y escuchamos, ¿no? Si hay un estridor, algo que está interrumpiendo la vía aérea. Luego sentimos, ¿no? ¿Qué vamos a sentir? Los movimientos del aire a través de la vía aérea y el esfuerzo respiratorio que tiene nuestro paciente. Nosotros sabemos que cuando nos vamos a correr, nuestra respiración cambia y se puede escuchar esa respiración, ¿no? El aire que atraviesa, que ingresa y sale, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Y bueno, en caso de que tenga este problema el paciente, vamos a hacer la permeabilización de la vía aérea. Se debe elegir una maniobra de acuerdo a si existe o no una lesión cervical. Entonces tenemos estas tres maniobras. Tenemos esta maniobra, la primera que es la triple maniobra, que es frente, mentón. Se caracteriza por hacer hiperextensión. Nosotros agarramos con una mano y con la otra, ¿no? Una en la frente, otra en el mentón y elevamos un poco hacia arriba. Hacemos una hiperextensión de la
cabeza. ¿Ya? Como segundo tenemos a la triple maniobra modificada, que es esta, que la ponemos al paciente solo en posición neutra. Fíjense, ya no está en hiperextensión, solo está así. Esto sería principalmente en casos de lesión cervical, donde no podemos moverlo mucho. Y el último, la tracción mandibular o subluxación de la mandíbula. En este hacemos una tracción de la mandíbula y hacemos la hiperextensión. Vamos a hablar sobre lo que es la ventilación. Se debe comenzar a ventilar en caso de cianosis, si vemos signos de hipoxia, ¿no? Del estado de la conciencia, la diferencia entre lo que es oxigenación y ventilación. Las formas de ventilación, ¿qué formas tenemos? Se tienen las formas de ventilación invasivas, donde vamos a utilizar un aparato para poder hacer que nuestro paciente respire, ¿no? Y las no invasivas, que vamos a hacer, van a ser maniobras, ¿no? Dentro de los primeros auxilios se tomarán en cuenta las formas de ventilación no invasivas. O sea, en primeros auxilios nosotros utilizamos las no invasivas. Y ya después vamos a utilizar ya otro tipo de ventilaciones invasivas. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Ventilación mecánica invasiva. Vamos a hacer una traqueotomía, por ejemplo. Ventilación mecánica no invasiva. Nos vamos poniéndole. Y en otro caso, el oxígeno. ¿Cuándo sabemos si estamos ventilando de forma adecuada? Debemos ver los movimientos que realiza el tórax para considerar una buena ventilación. Y la circulación. Vamos viendo la circulación. Dentro de esto podemos ver el llenado capilar, ¿no? Presionamos lo que es los pulpejos de los dedos y vamos a valorar la capacidad del sistema circulatorio para que puedas rellenar de sangre al sistema capilar. Esto nos va a reflejar de una manera indirecta el estado de perfusión tisular. Aquí vemos, ¿no? Se aplica la presión en el lecho unguial hasta que se vuelva blanco. Luego lo soltamos, la sangre debe regresar de nuevo al tejido. También podemos hacer el control del pulso, ¿no? Generalmente los pulsos periféricos, podemos ver la frecuencia, la intensidad, el ritmo. Presionamos durante máximo 10 segundos antes de determinar ausencia de pulso. Siempre tenemos que ver si nuestro paciente tiene o no pulso. Y D, que es el déficit neurológico. Dentro de esto vamos a comprobar todos los factores que van a interferir en la comunicación, la capacidad de la respuesta y otras lesiones. Observar la apertura de los ojos, el contenido del discurso y los movimientos del lado derecho e izquierdo. Estímulo verbal diciendo o gritando alguna orden. Física, la presión en la punta del dedo del trapecio del arco supraorbital. ¿Y qué vamos a valorar? Asignar de acuerdo a la mejor respuesta a observar, ¿no? Vamos a ver cómo es que reacciona. Normalmente para esto vamos a utilizar la escala de Glasgow y los reflejos pupilares, ¿no? El Glasgow se evalúa como mínimo 3 puntos y máximo 15 puntos. Aquí vemos, ¿no? El reflejo pupilar. Podemos ver isocoria, que las pupilas están de igual tamaño. Miosis, hay una contracción excesiva de las pupilas. Midriasis, que es la dilatación excesiva de las pupilas. Esto principalmente se puede encontrar en intoxicaciones o uso de drogas. Anisocoria, pupilas de tamaños desiguales, ¿no? Aquí podemos ver que puede ser por alteración, ya sea del tercer par craneal, por uso de atropina, deficiencia de oxígeno, psicotrópicos, en casos de muerte, en tumores, en trauma encefalocraneal, en accidente vasculocerebral, en aneurismas, meningitis y encefalitis. Y la escala de Glasgow, que todos conocemos. Esto es muy importante a la hora de valorar el déficit neurológico del paciente. Y vamos con la E, que es la exposición. Dentro de esto se debe tomar en cuenta el medio ambiente y la exposición a la temperatura. Cuando se va a finalizar lo que es la evaluación primaria, se debe valorar si
se hará valoración secundaria o el paciente debe ser tratado en el hospital. Pues normalmente se les cubre con algún manto o algo donde se pueda aplicar calor al paciente. Vámonos con una valoración secundaria. ¿Qué es la valoración secundaria? Bueno, es una revisión secundaria, ¿no? Hacemos en esta una evaluación más detallada, ya desde la cabeza a los pies del paciente. Se realiza solo después de completar la revisión primaria, haber tratado todas las lesiones identificadas que amenazan la vida e iniciar incluso la reanimación. Es decir, el paciente ya ha salido de esto, ¿no? Vamos a entonces a hacer una revisión de nuestro paciente detalladamente. Dentro de esto vamos a utilizar de nuevo el VES, ¿no? Ver, escuchar, sentir. ¿Qué vamos a valorar? Los signos vitales, ¿no? Los signos vitales que van a ser un indicador que nos va a reflejar el estado fisiológico de los órganos fundamentales. Cerebro, corazón, pulmones. Y nos van a expresar de manera inmediata los cambios funcionales que están ocurriendo en ese instante en el organismo del paciente, ¿no? Estos cambios pueden ser cualitativos o cuantitativos. ¿Cuáles son estos signos vitales? La frecuencia cardíaca o el pulso, que va de 60 a 100 latidos por minuto, ¿no? El ritmo cardíaco y la fuerza, ¿no? Puede estar en taquicardia o taquipnea, ¿no? Si va siendo mayor, va a ser taquicardia o taquipnea, ¿no? Si va respirando de manera más acelerada. Puede variar y aumentar con el ejercicio, ¿no? Esto puede deberse también al ejercicio, ya sea una enfermedad que tenga el paciente, la misma lesión que ha sido provocada por un accidente o las emociones. ¿Cuándo se debe tomar el pulso? Se debe sentir las arterias con el dedo índice mayor con firmeza durante 60 segundos, 30 segundos y 15 segundos. También debemos valorar que es la frecuencia respiratoria, que es la cantidad de ciclos respiratorios por minuto. Generalmente vamos a medir al estar en reposo nuestro paciente. Esto puede variar con el ejercicio, si el paciente está con fiebre o si ya tiene una enfermedad de base o otras afecciones médicas. Vamos a ver la presión arterial, que es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales mientras el corazón se contrae y se relaja, ¿no? Entonces, dentro de esto vamos a ver la presión arterial óptima, que debe ser menor a 120 milímetros de mercurio y menor a 80 milímetros de mercurio, ¿no? Si la sistólica menor a 120 y la diastólica menor a 80. Y cuando decimos que la presión arterial está normal, 120 a 129 milímetros de mercurio, 80 a 84 milímetros de mercurio. Ahora que está alta, podemos decir que 130, 139 la sistólica y 85, 89 la presión diastólica y vamos viendo por grados, ¿no? Hipertensión grado 1, hipertensión grado 2, grado 3 y la hipertensión sistólica aislada. Para hacer el historial de nuestro paciente, vamos a guiarnos por el sample, ¿no? Donde vamos a ver los signos y síntomas de nuestro paciente, el cuadro clínico que tiene nuestro paciente, ¿no? Los antecedentes de importancia, ya sean cirugías, alergias, creencias, incluso en algunos casos, porque hay algunas personas, por ejemplo, que no se dejan trasplantar, no se dejan hacer una transfusión de sangre. Medicamentos, el consumo previo de medicamentos, si ha consumido anteriormente medicamentos o antes del accidente o si toma algún medicamento, ya sea para la diabetes, hipertensión u otro medicamento. Patologías, ver qué enfermedades crónicas degenerativas tiene nuestro paciente. Y el lunch, la última comida que recibió el paciente antes de que ocurra el accidente o la emergencia. Y eventos previos, ¿qué pasó antes del accidente? Esto también es muy importante de conocer para poder hacer un buen historial. Vamos a hacer la valoración por regiones. En la cabeza vamos a ver lesiones, si hay asimetrías, si existen defectos óseos o faciales,
la parte visual, tenemos que ver la boca, mandíbula, buscar detrás del cabello, ¿no? Tamaño pupilar, incluso hacer palpación. Dentro del cuello vamos a ver si hay heridas, si hay hematomas, presencia de enfisema laringio, crépitos, ronquera, enfisema subcutáneo o incluso fractura laringio. Y dentro del tórax, bueno, vamos a tener que ver la capacidad de absorber los impactos, lesiones externales que podrían ocurrir, lesiones costales que pueden provocar lesiones a nivel cardíaco o pulmonar. A nivel del abdomen vamos a ver lesiones internas, que haya signo del cinturón de seguridad. E incluso hacemos palpación abdominal y el paciente le duele, ¿no? Lo que corresponde a pelvis, vamos a hacer la palpación de la pelvis. Esto solo se realiza en una oportunidad, ¿no? Para ver si ha ocurrido a este nivel. También podemos hacer una radiografía, sí, para poder observar si ha ocurrido alguna fractura. Dentro de las extremidades vamos a comenzar por las clavículas en caso de miembro superior y por la pelvis en los miembros inferiores. Vamos a ver las lesiones, si existe sensibilidad, la motilidad de las extremidades y de acuerdo a lo que vamos viendo, podemos hacer la inmovilización e incluso algún vendaje. Vamos a entrar a lo que son las emergencias quirúrgicas. Dentro de estas vamos a ver que tenemos que una visión general, ¿no? De la morbilidad que puede ocurrir, morbimortalidad. ¿Cuáles son los puntos de importancia en cuanto a lo que es las emergencias en cirugía, ¿no? Vamos a hacer un abordaje inicial haciendo la aplicación y la racionalización de los recursos disponibles que tengamos. Si bien podemos recibir todo tipo de pacientes, si estamos en un centro que es de primer nivel y no tenemos todos los equipos que el paciente requiere, por ejemplo, no tenemos una terapia intensiva, entonces siempre tenemos que valorar eso, ¿no? Si tenemos el recurso para atender al paciente. Canalizar el referimiento a la especialidad adecuada, lo que da como consecuencia menor morbimortalidad y mejor pronóstico. Con esto nos referimos que hay algunas enfermedades, algunos accidentes que tal vez nosotros en nuestro hospital donde estemos no vamos a poderlo realizar debido a que no contamos con la especialidad adecuada para tratarlo, ¿no? Entonces, tenemos que verlo de manera integral en ese sentido y, en todo caso, referirlo a otro hospital para que puedan hacer una mejor atención. Vamos viendo las emergencias que podemos encontrar, ¿no? Las controlables y las que van a comprometer la vida. Las controlables son aquellas que no van a comprometer la vida inmediata, es decir, es más tardío, ¿no? Como ser el tétanos. Esto no es una emergencia que necesitemos derivarlo, si se puede resolver, podemos tratarlo. Ahora, ¿cuáles serían aquellas emergencias que comprometen la vida? Pero tampoco el tétanos lo vamos a dejar así, ¿no? Esta persona no lo vamos a botar y ya. Obviamente tenemos que hacer la limpieza, atenderlo y mandarlo a casa. Pero en el caso de que compromete la vida de nuestro paciente, esto puede dejar secuelas, incluso puede terminar en una cirugía para su solución. Entonces debemos siempre hacer el triaje para saber cuál es el que podemos atender de manera inmediata y cuál podemos todavía hacerlo esperar para tratar. No quiere decir que lo vayamos a botar al paciente, ¿no? Vamos a lo que son los traumas. Puede existir traumas. Dentro de los traumas puede ser trauma de cabeza, puede ser trauma de cuello, tórax, abdomen, extremidades. Esto principalmente en lo que son accidentes, ¿no? Accidentes en moto, accidentes en auto, etcétera, incluso accidentes en la misma casa o porque han sido asaltados, etcétera.
Entonces, estos traumas sí en algunas ocasiones requieren de, de una emergencia, pero quirúrgica. Y en relación a los abdominales, puede ser digestivo, puede ser ginecológico, puede que sea una mujer embarazada, que ya esté en trabajo de parto, pero que no, que tenga algún problema, ¿no? Y que sí o sí tenga que ser por cirugía, una preeclampsia, por ejemplo. A nivel urológico, también podemos ver vascular. Entonces, vamos a ir viendo de manera íntegra y vamos a ir nosotros diferenciando cuáles son de carácter de emergencia quirúrgica para mandarlo a la especialidad que requiere. Dentro de los traumas tenemos el cráneo cerebral, donde puede afectar al cráneo y al cerebro, al cuello, en algunos casos al tórax, en abdomen, extremidades. Puede ser un politraumatizado, donde hay afectación de varios lugares, varias zonas de nuestro cuerpo. Puede existir quemaduras, ¿no? En todo el cuerpo o en algunas zonas. Y también tenemos que ver los manejos generales. Dentro de los manejos generales, pues lo que hemos hablado al principio, ¿no? El manejo de las vías aéreas, el control cervical. Dentro de esto podemos hacer, como estamos ya en el hospital, podemos hacer la oxigenación, la ventilación invasiva. Dentro de la circulación vamos a controlar estos focos hemorrágicos con inmovilización. También tenemos que valorar el estado neurológico con el que ha venido nuestro paciente y cómo se encuentra luego de haberle dado medicamentos, la exposición completa, el control de la hipotermia y la medicación, ¿no? ¿Cómo está reaccionando a la medicación que le estamos dando? Ya sea analgésicos, antibióticos, etcétera. También es importante, ¿no? La infraestructura disponible. No es necesaria o indeterminante la infraestructura con tecnología de punta importante. Más del 60% de los traumas se van a resolver en centros no especializados. Entonces, si nosotros sabemos hacer un buen manejo del paciente, una buena atención primaria y una buena atención secundaria, nosotros mismos podemos hacer, podemos resolver el problema que tiene nuestro paciente. Ya cuando son niveles quirúrgicos, ahí sí ya tenemos que mandarlo a su respectiva especialidad para que lo puedan tratar, porque existen emergencias que son quirúrgicas. Toda emergencia va a tener condiciones de manejo, ya sean generales y particulares. ¿Cuándo vamos a referir un paciente a un nivel superior de manejo? Esto lo vamos a ver según la particularidad que determina el referimiento. Entonces, vamos a ver, cráneo cerebral, vamos a valorar estado de conciencia, la exposición ósea. Por decirle, si has visto una fractura realmente grave, ¿no? De base de cráneo, por ejemplo, el paciente está inconsciente totalmente, ¿no? Incluso en estado de coma, obviamente tenemos que mandarlo a especialidad, referirlo sí o sí a un nivel de manejo superior para que puedan ayudar a este paciente. En relación al cuello, puede ser una perforación del platisma del cuello, puede existir un hematoma que inmoviliza la columna cervical. En estos casos, nosotros debemos referir a un nivel superior. En tórax, ¿qué podemos observar en tórax? Una pleura parietal lesionada, puede haber fractura costal, esto principalmente se ve en niños y ancianos, heridas abiertas como los que son los traumato- traumatopnia, cubrir la herida por riesgo de neumotórax a tensión, siempre, ¿no? Evitar vendajes, analgesia, se debe utilizar analgesia, un bloqueo costal. Entonces, en este tipo de casos de tórax donde ha ocurrido la lesión a nivel de la pleura del pulmón, a nivel de las costillas, ya sea una fractura, sí o sí necesitan una evaluación del especialista, entonces debemos derivarlo inmediatamente. En relación al abdomen,
vamos viendo que puede existir lo que es el peritoneo parietal perforado, ¿no? Esto después de que exista una apendicitis, por ejemplo, ¿no? Que lo haya hecho calmar con medicamentos y después se vuelve un peritoneo parietal que puede ocurrir una perforación. La exposición de las asas o del epiplón, que existan masas o hematomas en la pared del abdomen, ¿no? Un hilio puede provocar que los intestinos se tuerzan, ¿no? Y esto pueda o provocar una obstrucción a este nivel y necesariamente requerir una cirugía de inmediato. Fracturas de los arcos costales inferiores, que podrían estas fracturas mismo lesionar a lo que son los órganos que tenemos ahí, ¿no? Puede ser una fractura que ha ingresado a lo que es el hígado y puede estar lesionando al hígado o a un vaso que el hígado tiene y puede haber un sangrado interno. Para ello, necesitamos referir a emergencia quirúrgica. En caso de las extremidades, vamos a ver las fracturas cuando hay lesiones vasculares, como el síndrome de compartimiento. En este caso es básico la posición del miembro afectado de manera elevada. Fíjense este tipo de accidentes que llegan a consulta así, ¿no? Por accidentes, ya sea en fábricas, ya sea accidentes de tránsito o puñaladas que han recibido algunos pacientes, ¿no? A unas peleas callejeras, etcétera, que podrían derivar en esto, en un paciente eh, con las extremidades prácticamente abiertas, donde se requiere inmediatamente una emergencia quirúrgica y se quiere operarse de manera inmediata. También vamos viendo las quemaduras desde el segundo, tercer grado, ¿no? Entonces, del 20%, si es mayor al 20%, ya nos vamos asustando, ¿no? Siempre normalmente es en niños, porque son los niños los que se exponen mayormente a este tipo de agentes, como son las aguas hervidas que las mamás ponen y a veces ellos tocan y se hacen caer con el agua hervida y llegan por este tipo de situaciones al servicio de emergencias. En caso de los ancianos, de igual manera, estas quemaduras pueden estar en cara, pueden estar en cuello, en las articulaciones, perine, y en algunos casos son eléctricas. Muchos niños meten sus deditos a lo que son los enchufes y eso puede provocar quemaduras y, bueno, de manera inmediata tenemos que tratar a estos pacientes y incluso a cirugía. ¿Cuáles son los criterios generales? Entonces son básicos, ¿no? Las primeras 2 horas del trauma, lo que se hace llamar primera y segundas horas de oro. Entonces nosotros debemos tratar de manera inmediata a este tipo de pacientes cuando han sufrido este tipo de traumas. Estabilizamos y hacemos la reanimación inicial, aún sin saber la causa precisa del cuadro. Nos debemos anticipar a los posibles cuadros que pueden complicar la vida de nuestro paciente. El equipo actuante. Vamos a ver que existe una actuación coordinada de lo que es el recurso humano con el abordaje inicial. Es muy determinante y de todo esfuerzo en esta etapa que va a mejorar los resultados. Mientras más unido, más rápido y certero se actúa, existen menos complicación y mortalidades tardías en terapia intensiva, ¿no? Dentro de la asistencia, vamos a ver el control de las vías aéreas y columna cervical, cricotiroidectomía, traqueostomías, podemos realizar intubación nasotraqueal, también ventilación, oxigenación, para ver, tenemos que verificar el cuello, tórax, si existe neumotórax a tensión, para ello debemos hacer una punción con un catéter, ¿no? Podemos hacer una pleurostomía. También debemos hacer el control de las hemorragias, poner catéteres, sondas, ver siempre, valorar siempre la parte neurológica de nuestro paciente. Y también podemos pedir estudios de gabinete. Imagenológico, si la condición del paciente lo permite. En muchas ocasiones, el paciente politraumatizado es muy complicado moverlo
y hacer este tipo de exámenes. Si bien nosotros sabemos que posiblemente tenga una factura, pero a veces es un poco complicado. También hacer todos los laboratorios, ¿no? Todos los laboratorios generales. Tenemos que hacer siempre un segundo examen. Después de haber dado algún tratamiento, vamos a hacer un segundo examen, ya valorándolo por sistema y de manera individual. En caso de emergencias en el abdomen, podemos ver el abdomen agudo, que, bueno, es definido por un dolor abdominal. Todo dolor abdominal es un abdomen agudo y este puede ser quirúrgico o no quirúrgico. Para ello, con recordar siempre esto, ¿no? Para saber en qué sitio se encuentra qué órgano para poder reconocer las características del dolor y qué órgano podría estar afectado. Ahora tenemos el epigastrio, mesogastrio, el hipocondrio izquierdo, hipocondrio derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. Y en base a eso nosotros podemos hacer un buen diagnóstico. ¿Cuándo decimos que es un abdomen no quirúrgico? Cuando la resolución puede ser espontánea con un tratamiento médico. Puede ser trastornos de infección, que haya comido algo que le ha provocado una indigestión y bueno, es de carácter infeccioso, le damos tratamiento y el paciente va a estar aquí. En caso de peritonitis primaria o espontánea, en caso de que sea ginecológico y bueno, el dolor crónico puede ceder espontáneamente. Cuando es abdomen agudo quirúrgico, cuando va a requerir cirugía, el dolor agudo es debutante o no, puede ser continuo, no cede y persiste por más de 6 a 8 horas. Puede persistir luego de incluso la analgesia adecuada. Es decir, nosotros le damos medicamentos analgésicos y aún así le sigue doliendo al paciente. Entonces podemos decir que es un abdomen agudo quirúrgico. Este es causado por condiciones intraabdominales. Estas no van a ser por causas traumáticas. Puede producirse una peritonitis secundaria. Entonces, ¿qué tipo de afectaciones vamos a tener? En relación a abdomen agudo quirúrgico, tenemos la apendicitis en caso de haber embarazadas y un abdomen agudo obstétrico, ¿no? Dentro de estos tenemos en la apendicitis, vamos a ver que es la primera causa de abdomen agudo por lo que vienen los pacientes. Vienen harto paciente por apendicitis, principalmente niños de 8 años y ancianos. Embarazadas con apendicitis aguda, que es la primera causa, y un abdomen agudo obstétrico sería embarazo ectópico. También podemos ver la colecistitis, que se ve mucho en mujeres obesas o en personas que tienen mala alimentación o exceso de colesterol y triglicéridos. También puede existir perforación de las vísceras. Esto puede ocurrir en ancianos, ¿no? En pacientes con predisposición a estresarse. Pueden tener úlceras pépticas o diverticulitis. Obstrucciones pueden ser mecánicas, vasculares. Dentro de lo ginecológico, los abscesos tubováricos, torsión de los quistes ováricos y el embarazo ectópico. También puede existir por causas traumáticas, ya sea abierta o cerrada. Decimos abierto cuando es por un arma blanca, ¿no? Por un arma de fuego. Y cerrado por una contusión o por desaceleración. Entonces, en este caso de los abiertos, por ejemplo, tendremos esto, ¿no? Que lo hayan apuñalado por robarle, etcétera, ¿no? Puede que le hayan disparado. Entonces, podemos decir que es un abdomen agudo quirúrgico, requiere de operación y está abierto. Y cerrado puede ser por golpes que le han dado y puede haber lesionado algo en su interior y puede haber hemorragia interna. ¿Y qué estudios de gabinete podemos pedir? Bueno, de rutina, siempre tenemos que pedir hemograma, orina, y ahí dependiendo a cada órgano lo que queramos ver. Radiografías, puede ser de tórax, abdomen, depende de donde queramos igual ver, ¿no? Y en algunos casos tacto rectal. Podemos ver ecografías, también podemos pedir tomografía axial computarizada, podemos pedir resonancia magnética. Esto va a depender de cada paciente y también depende al médico, el médico que quiera realizar. Y por último, vamos a hablar de la gestión de recursos. En medicina de emergencia es muy crucial para garantizar una atención eficiente y efectiva a los pacientes. Entonces, vamos a ver las diferentes acciones. Primero,
Priorización de los pacientes. Los pacientes deben clasificarse según la gravedad de su condición, utilizando sistemas como el protocolo de Manchester o el sistema de triaje de emergencia. Esto nos va a ayudar a asignar los recursos en función de la urgencia. 2. Asignación de personal. Se asigna el personal médico y de enfermería de acuerdo con la carga de trabajo y la gravedad de los casos. Esto puede incluir la retribución del personal según las necesidades cambiantes. Nosotros sabemos que en el servicio de emergencias trabajamos todo un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque todos debemos trabajar atendiendo a todos los pacientes. Entonces podemos designar ya sea a un residente, a un interno, a la licenciada en enfermería, etcétera, a que pueda controlar si algún paciente está muy mal y tenemos que controlar, por ejemplo, el déficit neurológico, cómo está afectando, si está reaccionando a los medicamentos que le estamos dando o hay que cambiarle, si un paciente entraría en paro, entonces tenemos que estar siempre vigilando todo esto. El uso eficiente de equipos y suministros. Dentro de estos, asegurarnos de que los equipos y suministros médicos estén disponibles, que estén funcionando, porque en muchas ocasiones se va a emergencias, queremos hacer algo y justo el desfibrilador no funciona, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que estar nosotros seguros de que los equipos están funcionando y que tenemos estos suministros para atenderlo de manera óptima a nuestros pacientes. Para ello, necesitamos que haya políticas de uso racional y la planificación anticipada haciendo inventarios. Luego, con la coordinación con otros servicios. Es decir, si nosotros tenemos algún paciente que ha llegado por emergencia, si bien lo hemos logrado estabilizar, pero requiere de cuidados intensivos o requiere, no sé, de un cirujano en este caso, ¿no? Porque es una emergencia quirúrgica, trabajar con los otros servicios en coordinación para poder hacer el traslado de nuestro paciente. Evaluación continua y el ajuste. Se realiza una evaluación continua de la carga de trabajo y la disponibilidad de los recursos y los resultados del paciente para realizar ajustes de la gestión de los recursos según sea necesario. Entonces podemos ver que tenemos que trabajar todos en equipo, también ver los recursos que tenemos de acuerdo al paciente que va a requerir este tipo de materiales, de recursos que tenemos para poder hacer una buena atención. Bueno, si tienen preguntas, dudas, por favor, por el chat. Cualquier, si quieren las diapositivas o quieren el material, se pueden comunicar a estos números que aparecen en la imagen para que puedan tener la clase grabada y el material de estudio. Bueno, creo que no hay preguntas. Espero que todo haya quedado claro. Soy la doctora Gabriela García desde La Paz, Bolivia. Que tengan muy buenas noches.